Bien, ahí lo escuchamos al presidente del Banco Central, a Miguel Pese, que defendía el pacto con el Fondo Monetario, igual que hace minutos lo hacía Martín Guzmán. Es raro, porque la semana pasada el gobierno consiguió la aprobación del pacto con el Fondo en diputados, pero a la vez los detalles, la letra chica de ese pacto, está redactada antes de la guerra. Y parece mentira, pero en 3 semanas vivimos en un mundo distinto. Un mundo muy distinto al de antes de la guerra. Este fin de semana leía, por ejemplo, la versión de esta semana de The Economist, donde decía, ya en 10 días vamos a asistir a cómo la gente en todo el mundo va a destinar una mucha mayor porción de sus ingresos al alimento. Y claro, esto es un problemón para los países que no producen alimento y debería ser quizás un problema no tan grave para los países que producimos alimento para muchas personas. No es tan así, porque Argentina no es un país tan simple. Acá producimos alimento para un montón de personas, pero tenemos también problemas con los alimentos por la suba de los commodities a nivel internacional. Hoy volvió a subir el trigo, cerró a $400 la tonelada y está como 70% por arriba de lo que estaba a finales del año pasado. La soja está un 30 y pico por ciento arriba, pero el girasol, el maíz, están todos volando. Cuando digo maíz, digo pollo, que se alimenta con maíz. Cuando digo maíz, digo leche. Cuando digo maíz, digo cerdo. Cuando digo girasol, digo toda la transformación de la cadena alimentaria que se produce industrialmente a partir de no solo el girasol, sino los distintos hidrogenados que surgen de ahí. En ese contexto es que se está discutiendo el pacto con el fondo y que se están discutiendo las retenciones. Ayer el gobierno avisó el cierre del registro de retenciones y esto es importante entenderlo para poder aproximarse a cómo funciona el mercado granario, que es básicamente el de las mayores exportaciones de la Argentina. Yo la semana pasada les decía, hay que subir las retenciones para que no suba el pan. Este fin de semana me llamaron de un comedor que tiene un emprendimiento productivo muy humilde, de un movimiento social en el conurbano norte, y me dijeron, esta semana no hacemos pan. No hacemos pan quiere decir no comen pan los chicos que trabajan, que viven con quienes trabaja ese comedor. ¿Y por qué no cocinan pan esta semana? Porque la bolsa de harina se la bajaban al doble o no se la bajaban, y no se la bajaron. Entonces, las retenciones sirven para 2 cosas. Por un lado, para recaudar. Así las subió Macri cuando firmó el acuerdo con el Fondo Monetario en 2018 y así las manejó el kirchnerismo todas las veces que las subió cuando el objetivo era recaudar. Ahora, hay otro objetivo de las retenciones que es el desacople famoso de precios internacionales de los locales. ¿Cómo funciona eso? Si alguien, un productor de trigo, vende una tonelada al exterior, le pagan $400. Si le cobran un 25% de retenciones, le dan $300. Entonces, al venderlo en el mercado interno, ese productor triguero no va a querer cobrar los 400 que cobra en el exterior, sino 300. La diferencia se la queda el Estado, pero no es solo importante porque se la quede el Estado, sino también porque hace que internamente los precios no suban tanto. En muchos países del mundo se aplican retenciones, hay como más de 60, casi 70, y hay muchos otros donde hay esquemas de administración del comercio ante situaciones excepcionales. Esta situación es excepcional, muy excepcional. Y sin embargo, si subiéramos hoy las retenciones, no podríamos cobrarlas. ¿Por qué? Fíjate en este gráfico que muestra una planilla de cómo funciona el mercado. Es un registro de las declaraciones juradas de valor de exportación que toma el Ministerio de Agricultura. Ahí dice trigo pan. Acércate, Cachito, que vas a verlo. Ahí dice trigo pan y tenés las exportaciones por mes de este año hasta llegar acá al consolidado final. Vení, arrimate hasta el final. Acá al final ves que son casi 14 millones de toneladas. O sea, los productores de trigo ya registraron 14 millones de toneladas y ya pagaron las retenciones por estas 14 millones de toneladas que van a vender este año. La cosecha total va a ser de 20 millones. Lo que queda acá, en la Argentina, es el remanente que el gobierno obliga a que quede para que no dejen de comer pan los argentinos. Ahora, como las retenciones son del 13% y no del 20 y pico como había antes, lo que quieren por ese remanente es cobrar lo más cerca del precio internacional. Repito,
Nadie va a perder plata acá. Están aumentando los precios a nivel internacional. Y sin embargo, ahí tenés a la oposición diciendo que si suben las retenciones 2 puntos, que es lo que puede subir el gobierno, que encima tiene las manos atadas por una ley que votó él mismo a principio de este gobierno, dicen, si la suben, no aprobamos el pacto con el fondo. Mirá este gráfico. Ya te lo mostré la semana pasada, pero quiero mostrártelo de vuelta para que veas hasta qué punto este llanto es un llanto de la abundancia. Las barritas son las retenciones que se cobraban en cada año, ahí abajo. Acá tenés las actuales. Se paga 12%, perdón, te dije 13, 12%. Esto es lo que paga hoy de retención el trigo por exportarse. Esto es lo que pagó durante todo el kirchnerismo, 23%. ¿Sabés qué es la raya verde? La raya verde es el precio que recibe el productor. Es la cotización internacional menos las retenciones. Fíjate cómo el precio actual, descontadas las retenciones, es superior al de todo el macrismo, es superior al de todo el kirchnerismo. No te tapo, así la podés ver, mirá, ahí está el precio actual. Es superior al de todo el kirchnerismo con retenciones del 12%. Si se aumentaran, esta plata seguiría siendo más de la que era con Macri. Y sin embargo, imagínate si el lío que se armó hoy, solo con el aviso de que no pueden exportar porque se está adecuando, imagínate si suben de verdad las retenciones. Bueno, es una u otra, no se puede quedar bien con todo el mundo. O se queda bien con las 8 acopiadoras y aceiteras y cerealeras que manejan el comercio exterior del país, y con un puñado de productores, porque la verdad que los productores ya vendieron, no les va a cambiar. O se queda bien con los 44 millones de argentinos, que en este caso tienen que comer pan. Repito, nosotros no somos España, que tiene 5 semanas de reservas. Nosotros somos Argentina, un país que produce alimento, se suele decir, para 300 millones de habitantes.